Vi en redes la foto del baby shower de mi nieta. 50 personas, globos rosados y una torta de 3 pisos. Soy Elodia Gámez, viuda, de 68 años. Y ese día entré al notario sin mirar atrás. Me llamo Elodia, y como muchas mujeres de mi generación, mi vida ha sido de servicio. Quedé viuda muy joven, cuando mi hijo Martín apenas empezaba a caminar. Mi difunto esposo, Ricardo, un hombre bueno pero de salud frágil, me dejó con una casa modesta y un terreno baldío al fondo del patio. «Esto es para ti, Elodia», me dijo antes de cerrar los ojos. «Que nunca nadie te diga dónde poner tus macetas. ¿Y el terreno? Ese es tu seguro de vida. Papelito manda, mi vieja». Yo crié a Martín con el sudor de mi frente. Vendí postres, cosí ajeno, limpié casas. Todo para que al niño no le faltara nada. «Mi hijo va a ser doctor», le decía yo a mis comadres, aunque la verdad es que apenas terminó la preparatoria y se metió a trabajar en ventas. Pero para mí, seguía siendo mi rey. Todo lo que hacía era para él. Cuando me dijo que quería casarse con Silvia, una muchacha que conocí el día de la boda, le di mi bendición, aunque sentí un frío en el corazón. Silvia era moderna, de esas que miran por encima del hombro a una vieja como yo, que tiene las manos ásperas por el cloro. Pero yo me mantuve al margen. «No hay que ser metiche, Elodia», me repetía. Cuando Martín me dijo que querían construir su casa, les ofrecí el terreno del fondo. «Para que estén cerca, mijo», le dije. «Así cuando vengan los nietos, la abuela les hace sus tortillas». Martín me abrazó. Fue el último abrazo de verdad que recuerdo. Ellos construyeron su casa. Una casa grande, de 2 pisos, que tapó el sol de mi jardín. Silvia nunca me invitó a un café. Mis visitas eran siempre en la puerta, para darles un tupper de arroz con leche o para llevarles el correo que dejaban en mi buzón. «Gracias, suegra», decía ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Martín, por su parte, siempre estaba muy ocupado. La mañana del domingo empezó como cualquier otra. El olor de mi café de olla llenaba la cocina. El silencio de mi casa solo se rompía por el canto de los pajaritos. Me senté en mi sillón favorito, con mi teléfono, para ver qué había de nuevo en el mundo. Fue entonces cuando lo vi. Mi comadre Chela, que vive a 3 cuadras, había subido un álbum de fotos. El título decía: «Felicidades a Martín y Silvia por la princesita que viene». El corazón se me detuvo. No podía ser. Abrí la foto. Era el patio trasero de la casa de Martín, mi terreno, el que yo les di. Estaba irreconocible. Había un arco gigante de globos rosados y blancos, mesas con manteles largos, 50 personas o más sonriendo, brindando con copas. Y en el centro, Silvia, con un vestido blanco ajustado que mostraba una barriga de por lo menos 8 meses, y Martín abrazándola, sonriendo a la cámara. Había una torta de 3 pisos. Había regalos apilados hasta el techo. Estaban todos: mis primas lejanas, los amigos del trabajo de Martín, las amigas de Silvia que yo ni conocía. Estaba mi comadre Chela. Estaban los vecinos. Estaba todo el mundo, menos yo. Yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. No era tristeza, era vacío. El café se me enfrió en la mano. ¿8 meses? ¿Cómo era posible? Vivo a 30 metros de ellos. 30 metros. Y me enteré por una red social. Mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Busqué el número de Martín. Le mandé un mensaje de texto. No supe qué decir. Puse: «Hijo, buenos días. Vi unas fotos. Muchas felicidades. No sabía que iba a ser abuela». Dejé el teléfono en la mesa. Fui a la cocina, lavé la taza, aunque aún tenía café. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir que el mundo no se había detenido. El teléfono vibró. Era la respuesta de Martín. Una sola línea. «Ah, creímos que no te importaría». Leí esa frase 1, 2, 10 veces. ¿Creímos que no te importaría? ¿Que no me importaría mi propia nieta? ¿Que no me importaría el hijo que parí? Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. El vacío se convirtió en una piedra helada en el estómago. ¿No me importaría? ¿A mí, que vendí la medalla de oro de mi bautizo para pagarle el campamento de verano? ¿A mí, que me quedé sin comer más de una vez para que él tuviera zapatos nuevos para la escuela? ¿A mí, que les di la mitad de mi patrimonio
el seguro de vida que me dejó mi marido para que tuvieran un techo. Ellos no me invitaron, no porque pensaran que no me importaría. Ellos no me invitaron porque no me querían allí, porque les estorbo, porque soy la vieja anticuada que huele a ajo y a suavizante de ropa barato, porque mi presencia les habría arruinado sus fotos bonitas. Me di cuenta, en ese instante, de que yo no tenía un hijo. Tenía un inquilino malagradecido. Elodia, me dije a mí misma, se acabaron las lágrimas. Se acabó la tonta que da todo y no recibe nada. Como decía mi marido, papelito manda. Fui a mi cuarto. Abrí el baúl viejo donde guardo mis cosas importantes. Debajo de mi vestido de novia y las boletas de calificaciones de Martín, estaba la carpeta de cuero que Ricardo me había dejado. La abrí. Allí estaban las escrituras originales del terreno, el terreno completo, incluyendo la parte donde ellos habían construido su casa de 2 pisos. Un terreno que legalmente seguía siendo 100% mío. Martín, en su prisa por construir, nunca arregló los papeles. Habíamos hecho un acuerdo de palabra, un préstamo de palabra que ellos confundieron con un regalo. Y yo, en mi afán de madre ciega, nunca quise presionarlo. Creímos que no te importaría. Esas palabras resonaron en mi cabeza, pero ya no con dolor. Resonaron con la fuerza de un martillo. Tienes razón, Martín, pensé mientras marcaba el número de mi abogado. Hay muchas cosas que a partir de hoy han dejado de importarme. Me cambié de ropa. Me puse el traje sastre color azul marino que usé para el funeral de Ricardo. Me peiné, me puse un poco de labial rojo. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era una abuela llorona. Era Elodia Gámez, la dueña del terreno. Tomé mi bolso, las escrituras y apagué el celular. No quería más mensajes, no quería más fotos. Caminé por el pasillo de mi casa, salí a la calle. El sol pegaba fuerte. A lo lejos, podía escuchar los ecos de la música que quedaba de la fiesta de ayer. Pasé por enfrente de su casa. Ni siquiera miré. Seguí derecho. Llegué al centro. El edificio de la Notaría Pública 14 era viejo, con puertas de madera pesada. Entré al notario sin mirar atrás, porque acababan de enseñarme que el amor de madre, a veces, necesita una firma y un sello para hacerse respetar. El notario, don Anselmo, era un hombre mayor, de esos que usan lentes en la punta de la nariz. Había sido amigo de mi difunto esposo, Ricardo. Cuando entré a su oficina, con el polvo de los años en los muebles de madera oscura, me miró con tristeza. Elodia, qué milagro. Pero qué cara me traes, mujer. Siéntate, por favor, me dijo, acomodándose en su gran silla de cuero que rechinaba. No me anduve con rodeos. Puse la carpeta de cuero sobre su escritorio. Don Anselmo, vengo a ver unos papeles, los del terreno de la casa. Él abrió la carpeta y sus ojos se movieron lentamente sobre las hojas amarillentas. Yo, mientras tanto, le conté. Le conté de la fiesta, le conté de las fotos, y le conté la frase que me había partido el alma. Creímos que no te importaría. Don Anselmo se quitó los lentes y me miró fijamente. Hubo un silencio largo en la oficina. Creímos que no te importaría, repitió, saboreando cada sílaba con coraje. Hay que ser malnacido. Elodia, ¿tú te das cuenta de lo que tienes en esta carpeta? Son las escrituras, don Anselmo. Ricardo las puso a mi nombre. No, Elodia, dijo él, inclinándose sobre el escritorio. No son las escrituras. Es tu fortaleza. Ricardo no era un hombre de muchas letras, pero era más listo que un coyote. ¿Sabes por qué este terreno está solo a tu nombre, como bien privativo, registrado antes de que tu hijo siquiera soñara con casarse? Negué con la cabeza. Él solo me dijo que era mi seguro de vida. Era un visionario, sonrió don Anselmo. Este documento, Elodia, dice que tú eres la única, absoluta y soberana dueña de cada centímetro de ese terreno. La casa que tu hijo y esa señora construyeron, la construyeron en tu propiedad. Legalmente, esa casa te pertenece a ti. Cada ladrillo, cada ventana y cada teja que pusieron en tu tierra es tuya. Sentí que el aire me regresaba al cuerpo. Entonces, ¿puedes sacarlos? Puedes sacarlos mañana mismo si quisieras. Se llama usurpación por precario. Ocupantes sin título. Ellos no tienen un contrato, no tienen un permiso firmado,
Solo tienen el acuerdo de palabra de una madre a la que acaban de escupir en la cara. La justicia de sus palabras era como un bálsamo, pero él no había terminado. «Pero espera, que hay más», dijo, y sacó un mapa grande de la colonia. «Ricardo vino a verme un año antes de morir. Estaba preocupado por ti. Anselmo me dijo, yo me voy a ir pronto, y mi Elodia es puro corazón. Su único defecto es ese hijo que tenemos, que es blando de carácter, y se va a dejar mangonear por la primera lagartona que se le cruce. Discúlpame la franqueza, Elodia, pero así hablaba tu marido». Yo asentí, con un nudo en la garganta. Así era mi Ricardo. «Bueno», continuó don Anselmo. Ricardo se aseguró de algo más. Fue al municipio y revisó los planes de desarrollo. «¿Ves tu terreno?», señaló un cuadro en el mapa. «La calle donde vives se va a volver una avenida principal. Y tu lote, Elodia, tu lote no es solo residencial. Tiene zonificación de uso mixto. ¿Sabes qué significa eso? ¿Que puedo poner una tienda?». Don Anselmo soltó una carcajada. «Puedes poner un edificio de 3 pisos si quieres. Puedes poner locales comerciales, una fonda, oficinas. Ese terreno, Elodia, no es un patiecito, es una mina de oro. Y la casa que construyó tu hijo está estorbando». Me quedé helada. Una mina de oro. Y yo la había regalado por amor. Salí de la notaría 1 hora después. Caminé por la calle, pero ya no era la misma Elodia Gámez de la mañana. Ya no era la viejita del tupper de arroz con leche. Era la dueña de una mina de oro. En mi mente, todo se reacomodó. Todos esos años de sentirme arrimada en mi propia casa. Todas las veces que Silvia me trató como si fuera la sirvienta. «Ay, suegra, ¿otra vez hizo sopa de fideo? A Martín ya no le gusta». «Suegra, por favor no barra el patio a esta hora, que levanta polvo y ensucia mis ventanas». «Suegra, ¿le encargué el súper? Pero le pedí leche deslactosada light, no de la que toma usted. Y mi hijo, mi Martín, el que siempre bajaba la mirada». «Ay, amá, es que Silvia está muy sensible por el trabajo». «Sí, amá, luego voy a verla, es que ando muy ocupado». «Ocupado, a 30 metros de mi puerta». Me acordé de Ricardo. «No dejes que te coman el mandado, mi vieja. Eres más lista que todos ellos, solo que eres demasiado buena». Llegué a la calle. Desde la esquina vi la casa de ellos. La música seguía, aunque más baja. Estaban en el patio, recogiendo los restos de la fiesta. Martín cargaba bolsas de basura y Silvia, con su gran barriga, le daba órdenes desde una silla, con el teléfono en la mano. Me vieron venir. Martín se detuvo en seco, con una bolsa de globos desinflados en la mano. Su cara no era de arrepentimiento, era de fastidio, la cara de alguien que espera un regaño, una escena de llanto. Silvia ni siquiera levantó la mirada del teléfono. Pasé por la acera de enfrente. No me detuve. No dije nada. «Amá», me gritó Martín. Yo me detuve. Giré lentamente. Lo miré. Él esperaba que yo cruzara la calle, que fuera a suplicar, a preguntar por qué. «¿Qué pasó, hijo? ¿Se te ofrece algo?», le pregunté. Mi voz salió tranquila, firme, como si hablara con un vecino cualquiera. Él se quedó callado. La confusión en su rostro fue un pequeño pago. Silvia levantó la vista, extrañada. «No, nada», balbuceó Martín. Yo asentí. «Qué bueno, que tengas buen día». Y seguí caminando hacia mi casa. Entré y cerré la puerta. El silencio de mi hogar me recibió, pero ya no era un silencio de soledad. Era un silencio de estrategia. Fui a la cocina, la misma cocina que Silvia llamó vieja. Me serví un vaso de agua. «Creímos que no te importaría». La frase ya no dolía. Ahora me daba risa. Me senté en mi mesa de formica, la que tenía desde que me casé. ¿Qué quería yo? ¿Que se fueran? Sí. ¿Que me pidieran perdón? Ya no me interesaba su perdón. El perdón no paga las cuentas. Don Anselmo me había preguntado, «¿Qué quieres hacer, Elodia?». Y yo, en ese momento, supe la respuesta. No quería que se fueran. Eso era muy fácil. No quería que me pagaran renta. Eso era un insulto. Yo quería que vieran lo que habían perdido, que entendieran el tamaño de la mujer a la que habían despreciado. Mi Ricardo me había dado un seguro de vida, y yo lo iba a usar. Recordé mis postres, mis 3 leches, que eran famosos en la kermés de la iglesia, mi flan napolitano. La gente me los compraba para fiestas. Siempre soñé con tener un cafecito,
Un lugar pequeño, con manteles bordados, donde la gente pudiera ir a platicar. Un lugar que oliera a canela y a vainilla. El rincón de Elodia. Miré por la ventana, hacia el terreno, hacia la casa de ellos. Esa casa tapaba mi sol, pero también tapaba mi uso mixto. Tomé el teléfono. No llamé a Martín, llamé a don Anselmo. Don Anselmo, habla Elodia Gámez. Ya sé lo que quiero hacer. ¿Me puede mandar la notificación de desalojo para mi hijo? Dele 30 días, como marca la ley. ¿Cómo no, Elodia? Pero ¿estás segura? Es tu hijo. Es un ocupante sin título, como usted dijo. Lo interrumpí. Y dígales que tienen 30 días para desocupar y demoler la estructura que está en mi propiedad, o que yo la mandaré demoler y les pasaré la cuenta a ellos. Ponga eso, por favor. Hubo un silencio. Vaya, Elodia. Despertó la leona. ¿Y qué vas a hacer con el terreno limpio? Voy a construir, don Anselmo. Voy a construir mi cafetería. Colgué el teléfono y mi corazón latía con una fuerza que no sentía en 20 años. Fui a mi baúl. Saqué mis viejos libros de recetas. Pasé el resto de la tarde en el patio trasero de mi casa, el pedacito que me quedaba. Desde allí escuchaba sus voces. Escuchaba a Silvia reírse de algo que vio en su teléfono. Escuchaba a Martín tratando de prender el asador. Ellos estaban celebrando a la familia que acababan de empezar, sin saber que lo hacían sobre cimientos de arena. Yo, mientras tanto, estaba desempolvando los cimientos de mi nueva vida. Tomé una servilleta de papel y un lápiz. En el rincón donde ahora estaba su cochera, dibujé un cuadrado. Mesas. En el fondo, donde estaba su sala de televisión, dibujé otro. Cocina. Levanté la vista hacia su casa. Era grande, sí, pero era temporal. Mi hijo cree que construyó una fortaleza. Pensé mientras el sol se metía. Pero olvidó quién es la dueña de la tierra. Y la tierra, Elodia, siempre reclama lo que es suyo. Pasaron 3 días. 3 días en que el silencio entre mi casa y la de ellos fue más grueso que la pared de ladrillos que construyeron. Yo seguí con mi vida. Hice mi mandado, fui a misa de la mañana y empecé a amasar. Amasar siempre me aclara las ideas. Estaba preparando la masa para pan de muerto, aunque faltaban meses. El olor a azahar y anís siempre me recordaba a mi Ricardo. Yo sabía que don Anselmo mandaría la notificación el miércoles. Y así fue. Justo a las 11 de la mañana sonó mi timbre. No era el timbre agudo que instaló Martín. Era mi campanita vieja, la que apenas se oye. Me asomé por la mirilla. Era un hombre joven, con un chaleco caqui y una carpeta. El notificador. Le abrí. Buenos días. ¿Busca a la señora Elodia Gámez? Le dije, antes de que él pudiera hablar. Soy yo, dijo el muchacho sorprendido. Me entregó una copia para mí. Y tengo que entregar esto, en el lote del fondo. ¿Es por aquí? Sí, joven, le dije, señalando el pasillo de servicio. Pero no se moleste en rodear. Salga a la calle y toque en la puerta grande, la del número B. Ahí viven. Él asintió. Vi cómo salió de mi reja y caminó los 10 metros hasta la entrada de ellos. Yo me fui derechito a la ventana de mi cocina. Esa ventana que da al patio y que mi hijo nunca supo que era el mejor puesto de vigilancia. El notificador tocó el timbre de ellos, ese que suena como una melodía de centro comercial. La que abrió fue Silvia. Llevaba una bata de seda color rosa y el cabello en un chongo mal hecho. Se veía fastidiada. Seguramente pensó que era un vendedor o el de los recibos del agua. Vi cómo el muchacho le decía algo y le extendía el sobre. La cara de Silvia cambió. De fastidio pasó a confusión. ¿Qué es esto?, la oí gritar, aunque la ventana estaba cerrada. Solo firme de recibido, señora. Yo no voy a firmar nada. Martín, gritó hacia adentro. Martín salió a la puerta, secándose las manos en los pantalones. Se veía cansado. Vio al muchacho y luego vio el sobre. Su instinto fue mirar hacia mi casa, hacia mi ventana. Yo no me escondí. Me quedé allí, con mi mandil puesto, mirándolo fijamente. Martín se acercó, firmó el papel con rabia y le arrebató el sobre. El notificador, que ya cumplió con su trabajo, se dio la vuelta y se fue rapidito. Martín se quedó parado en el umbral. Rompió el sobre. Empezó a leer. Yo veía cómo su rostro se ponía pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Silvia le manoteaba, tratando de quitarle el papel. Cuando él la dejó leer, Silvia soltó un chillido que debieron oír hasta la esquina.
¿Qué? ¿30 días? ¿Demolición? Martín no le contestó a ella. Sus ojos estaban clavados en mí, a través de los 30 metros de patio que nos separaban. Yo solo levanté la barbilla. Lentamente cerré la cortina de mi cocina. Papelito manda, le susurré a mi Ricardo. 1 minuto después, mi teléfono empezó a sonar. Era el tono de llamada que le había puesto a Martín, una canción ranchera que a él le gustaba. Sonó 1, 2, 10, 20 veces. Yo seguía amasando mi pan. La masa golpeaba la mesa de madera con un sonido sordo y satisfactorio. Clac, clac, clac. Como no contesté, empezaron los mensajes de texto. Los leía en la pantalla sin desbloquear el celular. «Amá, ¿qué es esta broma?» «Mamá», contesta el teléfono. «Silvia está muy alterada. Le puede hacer daño al bebé. ¿Qué te dijo ese viejo del notario? Voy a demandarlo». «Amá, por favor, esto no es gracioso. Creímos que no te importaría». «Ah, no». Ese último mensaje era el de él. El mío era, «No me importa». Dejé el celular en el mostrador. Los mensajes siguieron llegando, pero ya no los leí. Luego empezaron los golpes, pero no en mi puerta de enfrente, en la puerta de atrás. La puerta de madera que daba de mi cocina al patiecito, la que Martín usaba cuando era niño para entrar corriendo a robarse las tortillas recién hechas. «Amá, abre la puerta. Sé que estás ahí. Te vi por la ventana». La voz de Martín sonaba desesperada, pero también sonaba enojada. Era el berrinche de un niño de 40 años al que le quitan su juguete. «Elodia», gritó Silvia, más lejos. «Más le vale que abra la puerta, vieja loca. Usted no nos puede hacer esto». Vieja loca. Qué bonito. Me sequé las manos del exceso de harina. Caminé hacia la puerta de atrás. Me paré justo frente a ella. Podía sentir la vibración de los golpes. «Mamá, por Dios, abre», suplicó Martín. Yo pegué la boca a la madera y con la voz más tranquila que pude encontrar, le dije, «No, mijo, esa puerta es solo para la familia». Hubo un silencio total del otro lado. Creo que ni él se la creyó. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Soy yo, Martín», gritó confundido. «No, Martín», dije yo, todavía hablándole a la puerta. «Tú vives en la casa de al lado y estás en mi propiedad. Si quieres hablar conmigo, toca el timbre de enfrente, como la gente decente». Escuché a Silvia soltar una palabrota. Escuché a Martín darle un golpe a la pared. «Esto no se va a quedar así, mamá», gritó. «Lo sé», le contesté a la madera. «Por eso lo puse todo por escrito». Me di la vuelta y regresé a mi masa. Los golpes pararon. Oí cómo se cerraba de un portazo la puerta de su casa. La calma duró unas 3 horas. Metí mis panes al horno. El olor a naranja y canela inundó mi casa. Me preparé un café y me senté en el porche, a la vista de todos. Tenía que regar mis geranios. Fue entonces cuando salieron. Los dos. Martín venía primero, con la cara desencajada. Silvia venía detrás, con el vestido de seda y la bata encima, despeinada, pero con el teléfono en la mano, como si estuviera grabando. ¡Qué moderna! Se pararon en el límite de mi patio, junto a mis rosales. «Mamá», empezó Martín, tratando de sonar razonable. «Ya, estuvo bueno el susto. Rómpase ese papel, vamos a hablar». Yo seguí regando una maceta que estaba medio seca. «Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Silvia. Qué día tan caluroso, ¿verdad?» Silvia explotó. «¿Caluroso? Usted nos mandó una orden de desalojo, maldita sea. ¿Quiere demoler nuestra casa? ¿Se volvió loca?» Dejé la regadera en el suelo. Me limpié las manos en el mandil. Los miré. «Silvia», le dije con calma, «a mí no me gritas. Estás en mi propiedad, ¿recuerdas? Y yo no me volví loca. Me volví precisa. El documento que recibieron no es un susto. Es un aviso legal. Tienen 30 días. O mejor dicho, miré el reloj de sol que tengo en la pared. Les quedan 29 días y como 6 horas. «No puede», gritó ella. «Invertimos todo nuestro dinero aquí. Esta casa vale una fortuna. Usted nos dio el terreno». Ahí estaba el error. «No, señora. Yo nunca le di nada. Yo le presté un pedazo de mi patio a mi hijo. Un préstamo de palabra. Pero como ustedes no tienen palabra, pues ahora tenemos papeles». Martín intervino. Vio que la rabia no funcionaba, así que sacó la otra carta. La lástima. «Amá, ¿cómo me haces esto? ¿A mí? ¿Tu hijo? ¿Tu único hijo? ¿Y mi bebé? ¿Tu nieta? ¿Vas a dejar a tu nieta en la calle, sin techo?
Esa fue la bala que yo estaba esperando. Dejé de mirar mis plantas y lo miré a él. Clavé mis ojos en los suyos. ¿Mi nieta?, pregunté, inclinando la cabeza. Qué curioso que te acuerdes de ella ahora. ¿Hablas de la misma nieta de la fiesta del domingo? ¿Esa de la que me enteré por las fotos de mi comadre Chela? ¿La misma por la que me dijiste, creímos que no te importaría? A Martín se le fue el color de la cara. Se quedó mudo. Parece que sí me importa, ¿verdad? Continué. Me importa tanto que me estoy asegurando de que cuando nazca no crezca pensando que a su abuela se le puede pisotear. Me importa tanto que le estoy dando a sus padres la lección más importante de sus vidas. La casa se construye sobre cimientos sólidos. Y el respeto, mijo, es el cimiento principal. Tú dijiste que no querías estorbar, balbuceó Martín. Que te gustaba tu soledad. Dije que no quería estorbar, Martín. No que quería ser invisible. Ustedes me borraron. Me hicieron un fantasma en mi propia casa. Y ahora están sorprendidos de que el fantasma aprendió a mover las cosas. Silvia se dio cuenta de que estaba perdiendo. Esto no es legal. Mi tío es abogado. Vamos a pelear. Usted nos va a tener que pagar cada centavo que metimos en esta casa, vieja. Silvia, cállate, la cortó Martín. No, que hable, dije yo, sonriendo por primera vez. De hecho, qué bueno que mencionan la inversión, ¿saben? Hablé de eso con don Anselmo. Hay un término legal muy bonito para eso. Se llama construir en terreno ajeno de mala fe. ¿Saben qué significa? Significa que ustedes construyeron sabiendo perfectamente que este terreno no era suyo y nunca hicieron el trámite. Y la ley, mijo, dice que cuando eso pasa, el dueño del terreno, o sea, yo, Elodia Gámez, tiene dos opciones. Los dos me miraban con los ojos abiertos. Opción 1. Me quedo con todo lo que construyeron. Con la casa, los baños de lujo, la cocina de Silvia, todo. Sin pagarles un solo peso. Me vuelvo dueña de su casa. Silvia palideció. Opción 2, continué. Puedo exigirles que demuelan todo. Que tumben cada pared, saquen cada cable y me dejen mi terreno limpio como estaba. Y que ustedes paguen por la demolición. Los miré a los dos. Martín estaba sudando. Yo elegí la opción 2. La verdad, no me gusta su casa. Es muy moderna. Y lo más importante, me tapa todo el sol de mis rosales. Me di la vuelta. Agarré mi regadera. «¿No te vas a salir con la tuya?», gritó Silvia, con lágrimas de rabia. Yo me detuve en la puerta de mi cocina. «No, Silvia, ustedes son los que ya no se van a salir con la suya». Esa noche, el teléfono de mi casa sonó, el de línea fija. Era un número que no conocía. Contesté. «¿Señora Gámez?», dijo una voz de hombre, muy engolada. «Habla el licenciado Barrera. Soy el representante legal del señor Martín Gámez y su esposa». «Ah, qué rápido», dije, mientras probaba mi pan. Estaba delicioso. «Señora, mis clientes están muy afectados. Me informan que usted actuó de manera precipitada. Ellos están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Están dispuestos a perdonarla por este arrebato y permitirle ver a la niña cuando nazca, si usted retira esta ridícula notificación». Casi me ahogo con el pan. ¿Perdonarme ellos a mí? Me tragué el bocado. Qué generosos, licenciado. Dígale a sus clientes que yo también estoy en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. La escucho, señora, dijo el abogado con tono triunfante. Que demuelan la casa en 15 días en lugar de 30. Y a cambio, yo les perdono los otros 15 días. Que tengan buenas noches. Colgué el teléfono. La ejecución silenciosa había terminado. Ahora empezaba la guerra. Los primeros días después de la visita del notificador, la casa del fondo fue un infierno. Se escuchaban los portazos a toda hora. Silvia gritaba, Martín le contestaba. Yo, por mi parte, me dediqué a mis asuntos. La procesión va por dentro, decía mi abuela, pero la mía no era de tristeza, era de guerra. La primera consecuencia concreta para ellos fue el silencio. El mundo que habían construido, ese donde yo era un mueble invisible, se había roto. Su abogado, el licenciado Barrera, les debió haber dicho que mi amenaza era de a de veras, porque el pánico se empezó a oler. Una mañana, el del banco tocó en su puerta. Lo vi desde mi cocina. Hablaban en voz baja. El hombre de la corbata se fue negando con la cabeza.
Martín le dio una patada a la llanta de su camioneta. Claro, pensé yo. ¿Quién le va a dar un préstamo a alguien que está en medio de un litigio de desalojo? ¿Quién te va a prestar para pelear una casa que ni siquiera está a tu nombre? El dinero, que siempre fue el dios de Silvia, empezaba a escasear. Su casa de revista requería mantenimiento. Y para pelear en la corte se necesita un dineral. Dinero que yo no estaba gastando, porque la ley estaba de mi lado. Don Anselmo solo me cobró la consulta y la notificación. El resto él odia, me dijo. Es un placer. Su segundo intento fue la lástima. El plan de la abuela cruel. Una tarde, mientras yo podaba mis rosales, mi comadre Chela, la que subió las fotos del baby shower, se paró en mi reja. No me saludó. Oye, Elodia, ¿pues qué traes?, me dijo, con esa cara de chismosa preocupada. Fíjate que me encontré a Silvita en el mercado. Ay, pobrecita, estaba llore y llore. Me dice que la estás corriendo a la calle, con todo y panza, que por un berrinche tuyo de la fiesta los vas a dejar sin nada. Yo dejé las tijeras de podar. Me limpié el sudor de la frente. «¿Pues qué traes tú, Chela?», le contesté con su misma tonada. «El día de la fiesta bien que estabas comiendo torta de 3 pisos y ni te acordaste de tu comadre». «¿O sí te acordaste? ¿Por qué no me dijiste nada?». Chela se puso colorada. «Ay, no, Elodia, pues. Una no se quiere meter. Era un festejo de los muchachos». «Ah, bueno. Entonces no te metas ahora», le dije sonriendo. «Porque esto también es un asunto de los muchachos y de su viejita berrinchuda. Con permiso, que se me queman los frijoles». Chela se fue bufando, pero la semilla del chisme ya estaba plantada. En la misa del domingo sentí las miradas. La gente cuchicheaba. «Pobre Martín, esa Elodia siempre fue tan dura». ¿Dura yo? Yo que me rompí la espalda por él. La calumnia es un veneno que corre rápido. Pero el intento más bajo vino de mi propio hijo. Fue una noche, como a las 2 de la mañana. Me despertó mi teléfono. Era Martín. «Amá, por favor, ven», dijo con voz ahogada. «Es Silvia. Le duele mucho. Creo que va a perder al bebé. Es tu culpa. Es tu culpa por el estrés». El corazón se me paró. Por un segundo, la abuela le ganó a la dueña. Me puse la bata encima del camisón, busqué mis llaves, pero me detuve en la puerta. ¿Era mi culpa? ¿O era culpa de ellos? Le contesté al teléfono con voz temblorosa pero firme. «¿Ya llamaste a una ambulancia, Martín?». Hubo un silencio. «No, yo te llamé a ti primero». «Amá, nos tienes que llevar al hospital». «Yo no tengo coche, Martín. Tú tienes una camioneta del año en la cochera. Deja de perder el tiempo y llévala al hospital. Y si es tan grave, llama al 911». «Pero mamá». «Pero nada. Ocúpate de tu mujer». Y colgué. Me quedé sentada en mi sillón en la oscuridad por 1 hora, rezando. No por Silvia, lo admito. Rezando por esa criatura que no tenía la culpa de los padres que le tocaron. Al final no pude más. Me asomé por la ventana. La camioneta de Martín seguía en la cochera. Las luces de su casa estaban apagadas. No hubo ambulancia. No hubo viaje al hospital. Había sido una mentira. Una trampa cruel para hacerme sentir culpable, para que yo corriera en la madrugada a rogarles perdón. Esa noche, el último resto de amor de madre que me quedaba por Martín se secó, se volvió polvo. Entendí que mi hijo ya no existía. El que estaba en esa casa era un extraño. Al día siguiente, tomé la segunda decisión más importante. Llamé a un arquitecto, el mejor de la ciudad, uno que me recomendó don Anselmo. El arquitecto Fuentes llegó 2 días después. Un hombre joven, con unos lentes modernos. Estacionó su coche convertible frente a mi casa. Martín y Silvia lo vieron. Estaban en su balcón, viéndome. «Señora Gámez», me dijo el arquitecto, estrechando mi mano. «Don Anselmo me puso al tanto. Es un caso fascinante y un terreno aún más fascinante. Pase, arquitecto. Pero no vamos a mi sala. Quiero que vea el lienzo, el problema». Lo llevé a mi patio trasero. Nos paramos en el límite de mi propiedad. Él sacó su cinta métrica láser. «Justo como pensé», murmuró. «La calle de atrás, la que ahora es un callejón, es la próxima expansión de la avenida comercial. Su lote tiene 2 frentes, señora. ¿Usted sabe lo que eso vale?». «Empiezo a darme cuenta», dije. «La casa que está ahí», dijo él, señalando la monstruosidad de 2 pisos. «Está construida de la peor manera posible.
Malos ángulos, cero ventilación cruzada, y lo peor, está justo en medio de la zona dorada de su terreno. Es un estorbo. Eso mismo pienso yo, arquitecto. Silvia no aguantó más. Salió de su casa. Su barriga se veía más grande. «Oiga usted», le gritó al arquitecto, «no puede estar midiendo nuestra casa. Es propiedad privada». El arquitecto la miró con calma. «Buenas tardes. ¿Usted es la señora Gámez?» «Soy la señora de Gámez», corrigió ella. «Encantado. Soy el arquitecto Fuentes, y no estoy midiendo su casa. Estoy midiendo el terreno de mi clienta, la señora Elodia Gámez, y lamento informarle que su estructura está invadiendo el área de nuestro proyecto. Con permiso». Sacó un dron pequeño de su maletín. El aparato subió con un zumbido. Silvia casi se desmaya del coraje. El dron voló por encima de su casa, mapeando el terreno. «Voy a llamar a la policía», gritó. «Nos está espiando». «Llámela», le contesté yo sin alzar la voz. Así de una vez les enseña su orden de desalojo. Silvia se metió de un portazo. La revelación total de mi poder no fue un grito, fue un zumbido. El zumbido de un dron que dibujaba el futuro. Quedaban 10 días. El licenciado Barrera, el abogado de ellos, pidió una reunión de mediación de emergencia. Dijo que sus clientes tenían una propuesta generosa para mí. «Quieren negociar, Elodia», me dijo don Anselmo por teléfono. «Están ahogados». «Pues que vengan a nadar a su oficina, don Anselmo», le dije. «El viernes a las 10 me queda bien». Llegué el viernes. Me puse mi traje sastre azul y el labial rojo. Cuando entré a la sala de juntas de la notaría, ellos ya estaban allí. Martín, con ojeras, más delgado. Silvia, pálida, con la cara hinchada de llorar y de rabia. Y el licenciado Barrera, con un traje brillante. «Señora Gámez, qué bueno que entra en razón», dijo el abogado, prepotente. Yo no le contesté. Me senté junto a don Anselmo. «Buenos días», dije a la habitación. «Bien», carraspeó Barrera. «Vamos al grano. Mis clientes han sufrido un estrés emocional incalculable. La señora Silvia ha tenido complicaciones en su embarazo». «Vaya al grano, licenciado», lo cortó don Anselmo, que no estaba para cuentos. «Bien, mis clientes, por el amor que le tienen, están dispuestos a olvidar este incidente. Están dispuestos a comprarle el terreno». Solté una risita. No pude evitarlo. «¿Comprarme? ¿Con qué dinero, mijo?», le pregunté a Martín. Martín no levantó la mirada. «No se burle, señora», dijo Barrera. «Hemos hecho un avalúo de la propiedad. La casa que mis clientes construyeron está valuada en 2,5 millones de pesos. El terreno, según el catastro municipal, vale unos 500,000 pesos. Es un terreno residencial». «Ahí está su primer error, licenciado», lo interrumpió don Anselmo. Barrera lo ignoró. «La propuesta es esta. Mis clientes le dan a usted los 500,000 pesos del valor del terreno. Le firman el cheque hoy. A cambio, usted firma la cesión de derechos. Es un trato justo. Están pagándole por un terreno que, francamente, a usted no le servía de nada». Silvia asintió, con una sonrisa de víbora. «Así es, suegra. Le estamos haciendo un favor, para que ya no tenga que preocuparse de nada». Me quedé callada. Los miré. Miré a Martín, que seguía sin poder verme a los ojos. Miré a Silvia, que ya se sentía ganadora. «¿Terminaron?», pregunté. «Es una oferta generosa, Elodia», dijo Barrera. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la ventana de la oficina. Se veía la catedral. «Don Anselmo», dije, dándoles la espalda, «¿por qué no le explica al licenciado Barrera dónde está su error?». Don Anselmo sonrió. Abrió una carpeta grande. «Licenciado Barrera, ¿usted revisó el catastro, dice? Qué bueno. Pero se le olvidó revisar el plan de desarrollo urbano municipal. ¿Lo ve?». Sacó un mapa de colores. «Este documento», dijo don Anselmo, «que es público, pero que ustedes no se molestaron en leer, indica que esta zona, gracias a la nueva avenida comercial, fue reclasificada hace 2 años. Ya no es residencial, es uso mixto comercial de alta densidad». La cara de Barrera cambió. Se inclinó para ver el mapa. «¿Y sabe qué significa eso, licenciado?», continué yo, desde la ventana. «Significa que mi terreno no vale 500,000 pesos. Significa que, sin nada construido encima, mi terreno vale, por lo bajo, 8 millones de pesos». Martín levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? 8 millones, mijo.
Y eso es solo el piso. El arquitecto Fuentes, el del dron, estima que un proyecto comercial ahí generaría eso en el primer año. Pero... ¡la casa!, balbuceó Silvia. La casa vale 2 millones. Ese es el problema, señora, golpeó la mesa don Anselmo. Esa casa de 2 millones es un estorbo. Es construcción de mala fe en terreno ajeno. Y como tal, está estorbando una inversión de 8 millones. Legalmente, su casa no vale nada. Es basura. El shock en sus caras fue como un balde de agua helada. Vieron al abogado Barrera, quien estaba pálido, revisando los papeles, sudando. Señora Gámez, empezó el abogado. No, lo interrumpí. Di la vuelta y los miré. Ahora hablo yo. Ustedes, dije, señalando a Martín y a Silvia, entraron a mi casa por años, comieron de mi comida, se burlaron de mi ropa, me trataron como a la servidumbre, y cuando se cansaron, me borraron. Creímos que no te importaría. Me acerqué a la mesa, puse las 2 manos sobre la madera. Pues les tengo noticias. Me importa tanto que en ese terreno voy a construir el rincón de Elodia, una cafetería, con los postres de su abuela, Martín, esos que tanto te gustaban antes de que te volvieras. Fino. Martín, le dije, y ahora sí, él me miró. Sus ojos estaban llenos de terror, no de mí, de lo que había perdido. Tú y yo no tenemos nada que hablar, no como madre e hijo, solo como propietaria y ocupante. ¿Y mi nieta?, susurró él. Tu hija no tiene la culpa, pero no la vas a usar de escudo. Si algún día quiero verla, la veré. Pero no será en mi terreno. Me volví hacia el abogado. Mi oferta es esta, y es la última. Se acabó la mediación. Tienen 10 días, como dice la ley. Pero si demuelen la casa, por su cuenta, y me entregan el terreno limpio en los próximos 7 días, yo no les cobro los gastos de la demolición. ¡Eso es un abuso!, gritó Silvia. No, un abuso es lo que hicieron ustedes. Esto es un negocio. Y ustedes, queridos, acaban de hacer el peor negocio de sus vidas. Pensaron que me quitaban un patiecito y se les olvidó que la dueña era yo. Me di la vuelta. Don Anselmo, gracias por el café. Elodia, espera, suplicó Martín levantándose. Podemos ser socios. Yo te administro el café. Amá, por favor. Me detuve en la puerta. Lo miré con toda la lástima del mundo. ¿Socios? ¿Tú y yo? Martín, si no supiste ser mi hijo, ¿qué te hace pensar que puedes ser mi socio? Tienes 7 días. Salí de esa oficina. Dejé atrás a mi hijo, a su mujer y a un abogado que buscaba sus honorarios en el fondo de una taza vacía. El poder ya no era oculto, estaba sobre la mesa. Y por primera vez en mi vida, el aire de la calle se sintió verdaderamente mío. La reunión en la notaría fue un viernes. Yo les di 7 días. El lunes siguiente, a las 8 de la mañana, me despertó un ruido que no era el canto de los pajaritos. Era el rugido de un motor diésel. Me asomé por la ventana de mi cuarto. Una grúa enorme, de esas amarillas, estaba estacionada frente a la casa del fondo. Había 2 camiones de volteo. Martín estaba en la puerta, hablando con los trabajadores, con la cara pálida y los hombros caídos. Se veía 10 años más viejo. Silvia no estaba. Seguramente no quiso ver el funeral de su casa de revista. El primer golpe fue el más duro. La máquina, con una tenaza gigante, mordió la esquina del segundo piso. El cuarto, que seguro iba a ser el del bebé. Los ladrillos cayeron como si fueran galletas. Crash. Me serví mi café de olla y me senté en mi porche, en el mismo sillón donde me sentaba a sentirme invisible. Y vi cómo caían las paredes que me tapaban el sol. Vi cómo la arrogancia se hacía polvo. Vi cómo la casa que construyeron sobre mentiras y desprecio era devuelta a la tierra. No sentí alegría, no sentí venganza, sentí paz. Sentí que el mundo se estaba reacomodando. Era el sonido de la justicia, y era un sonido ruidoso y polvoriento. Martín me vio sentado allí. No me saludó. Solo se limpió la cara, llena de polvo y, quizás, de lágrimas. Se metió a la camioneta y arrancó. Dejó a los trabajadores haciendo el trabajo sucio, como siempre. La demolición duró 3 días. 3 días de ruido y polvo. Cuando la máquina se fue el miércoles por la tarde, salí a mi patio.
El sol. Dios mío, el sol. Por primera vez en 5 años, el sol de la tarde pegaba de lleno en mis rosales. El terreno estaba limpio. Había escombros, sí, pero ya no había casa. Solo quedaba la cicatriz en el suelo. El seguro de vida de mi Ricardo estaba listo. Esa tarde, el arquitecto Fuentes vino con los planos. Doña Elodia, me dijo, sonriendo y extendiendo los rollos de papel sobre la mesa de mi cocina. Tenemos un lienzo en blanco. La lección de ellos fue dura. Supe por mi comadre Chela, que ahora sí venía a visitarme con la excusa de ver los planos, que Martín y Silvia se habían mudado. «Ay, comadre, viera usted qué cosa», me dijo, bajando la voz mientras me ayudaba a desvenar chiles. Se fueron a un departamentito de esos nuevos, pero allá por la colonia industrial, donde huele feo por la fábrica de curtiduría. Apenas 2 cuartos, Elodia. Y de renta. Silvia estaba subiendo las cosas por la escalera. Fíjese, ella, que no podía cargar ni la bolsa del mandado. Chela me miró, esperando mi reacción. Yo solo seguí limpiando mis chiles. «Bueno, Chela», le dije, «a veces uno tiene que bajar 2 escalones para aprender a subir. Ojalá el aire de allá les limpie las ideas». Y supe que ya nació la niña, soltó la bomba. Mi mano se detuvo. El chile que tenía se quedó a la mitad. «¿Ah, sí?» «Sí, hace una semana. Una niña sanita, dicen. Le pusieron un nombre raro. Mía o Lía, algo así. ¿No te avisaron?» «No, Chela, no tenían por qué». Pero el corazón me dio un vuelco. Mi nieta, la que no me importaba. Chela se fue, dejándome con esa noticia. Y esa noche, lo admito, me costó dormir. Pero a la mañana siguiente, el ruido de la construcción me recordó cuál era mi prioridad. La construcción de El Rincón de Elodia fue la comidilla del barrio. La gente no podía creer que la viejita callada estuviera levantando un edificio de 2 pisos. El primero, el café. El segundo, 2 departamentos de renta. Para tener un dinerito extra, le dije al arquitecto. Los mismos vecinos que me miraban con lástima en la misa, ahora me saludaban con respeto. «Buenos días, doña Elodia. Qué bonito le está quedando. Felicidades por el negocio, doña Elodia». El dinero que Ricardo me había dejado en el banco, el que yo nunca toqué, era más que suficiente para empezar. Y el banco, al ver los planos y la ubicación del terreno, me ofreció un crédito para terminarlo. «Es usted una cliente de primera, señora Gámez». Yo, que me la pasé contando centavos toda mi vida, ahora era cliente de primera. ¿Qué vueltas da la vida? El Rincón de Elodia abrió sus puertas 6 meses después, un martes 15 de septiembre. No porque fuera fiesta, sino porque era el cumpleaños de mi Ricardo. El local olía a canela, a vainilla, a café de olla. Puse las mesas de madera que siempre quise, con manteles bordados por mis propias manos. En la pared colgué un retrato de Ricardo, sonriendo con su sombrero. Hice lo que mejor sé hacer: 3 leches, flan napolitano, arroz con leche y mi especialidad, el pastel de elote con rompope. El primer día pensé que no vendría nadie, pero a las 10 de la mañana entró mi comadre Chela con todas sus amigas del catecismo. «Queremos probar ese pastel de elote, Elodia, a ver si es cierto que es el mejor del estado». A la semana, el café era un éxito. Se llenaba de señoras como yo, viudas, divorciadas, abuelas que sus hijos tenían muy ocupados. Mi café se convirtió en un refugio, un lugar donde nadie era invisible, donde una señora podía sentarse sola a leer su revista, con un chocolate caliente, y nadie la miraba feo. Otras mujeres empezaron a venir. Me traían sus historias. «Doña Elodia, fíjese que mi yerno...» «Doña Elodia, ¿usted qué haría si su hija...?» Sin querer, me había convertido en algo más que la dueña de un café. Me había convertido en doña Elodia. Yo me sentaba en mi mesa del rincón, la que tenía vista a la calle. Miraba mi negocio. Mis empleadas, 2 muchachas jóvenes a las que les pagaba bien y les enseñaba mis recetas. Miraba a mis clientas, riendo, platicando, comiendo, y pensaba en ese domingo, viendo las fotos del baby shower. Pensaba en el dolor que sentí, tan agudo que pensé que me iba a matar. «Creímos que no te importaría». Esa frase no me mató, me dio la vida. Me di cuenta de que les había dado tanto a ellos, que me había quedado vacía. Les di mi tiempo, mi dinero, mi comida, mi terreno,
Y lo más peligroso, les di el poder de decirme quién era yo. Yo era la mamá de Martín, la suegra de Silvia. Esa ofensa fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a buscar en mi baúl viejo y no encontré solo unas escrituras. Me encontré a mí, encontré a Elodia Gámez, una mujer que sabe de números, que sabe de leyes y que hace un flan napolitano que te hace llorar. Mi Ricardo. Ay, mi Ricardo. Él sabía, él supo, 20 años antes, que yo era más fuerte de lo que yo misma creía. El terreno no era un seguro de vida para que yo sobreviviera. Era una semilla para que yo floreciera cuando estuviera lista. Y el desprecio de mi hijo fue el agua que la hizo germinar. Estaba yo en esos pensamientos, una tarde de jueves, cuando la campanita de la entrada sonó. Levanté la vista. Era Martín. No era el Martín de la camioneta del año. Llevaba una camisa que le quedaba grande, manchada de algo en el hombro. Estaba ojeroso, pero recién rasurado. Y en sus brazos, en un portabebé, traía a una niña. Una cosita chiquita, dormida, con un moño rosa en la cabeza calva. Mi corazón, ese traicionero, dio un salto. Él se quedó parado en la puerta. El café estaba lleno. Todas las señoras se quedaron calladas. La música de guitarra que pongo se oyó más fuerte. Martín no me miró a mí. Miró el retrato de mi Ricardo en la pared. Tragó saliva. Caminó hacia mi mesa. Se paró frente a mí. No se atrevió a sentarse. «Amá», dijo, y la voz se le rompió. Yo no dije nada, solo lo miré. Ella es Isabela», susurró. «Como mi abuela, como tu mamá, mi mamá». Hacía años que no lo oía decir el nombre de mi madre. «Tiene 2 meses», continuó meciéndola. ¿Y Silvia se fue? Eso no me lo esperaba. ¿Se fue? Se fue con su tío, el abogado, a otra ciudad. Dijo que no podía vivir así, que yo era un fracasado por haberte obedecido, que yo debí pelear. «¿Y por qué no peleaste, Martín?», le pregunté, bajito. Él levantó la vista, y por primera vez vi al niño que yo crié. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Porque tenías razón, amá», dijo. «Porque tenías razón en todo. Porque papelito manda y porque yo me porté como un malagradecido. Fui un cobarde. Dejé que Silvia y yo te hiciéramos eso». La palabra perdón no salió de su boca, pero estaba escrita en toda su cara. «¿Y qué quieres de mí, Martín?», le pregunté. Él miró a la bebé. «Yo, nada. Ya no merezco pedirte nada. Pero ella sí. Amá, ¿puedes conocer a tu nieta? Ella no te hizo nada. Y yo no quiero que crezca como yo. No quiero que sea un tonto que no valora lo que tiene». Puso el portabebé sobre mi mesa, con un cuidado infinito. Isabela abrió los ojos. Eran grandes y oscuros, como los de mi Ricardo. Miré a la niña. Luego miré a Martín. Él estaba temblando. Metí la mano al portabebé. La manita chiquita de Isabela, instintivamente, se cerró alrededor de mi dedo. Un dedo áspero, de tanto cloro y tanta masa. La saqué de su asiento, la cargué. Olía a leche y a talco, a vida nueva. «Hola, Isabela», le susurré, sintiendo un calor que no era el del horno. «Hola, mi vida. Yo soy Elodia, soy tu abuela». La bebé hizo un ruidito. La acomodé en mi hombro. Martín soltó el aire, como si no hubiera respirado en una hora. Empezó a llorar ahí mismo, en silencio. La gente del café empezó a aplaudir, suavecito. Mi comadre Chela estaba llorando en su pañuelo. Miré a Martín, llorando como el niño que era. «Ve a la barra», le dije, firme, pero sin coraje. «Y pídele a Lupita que te sirva un pedazo de pastel de elote y un café. Tienes cara de que no has comido en días». Él me miró, con los ojos como platos. ¿En serio? «Ándale», le dije. «Pero comes y te vas. Tengo que cerrar el negocio». No le dije que lo perdonaba. No le dije que todo estaba bien. No, las cosas nunca volverían a ser como antes. Y gracias a Dios por eso. Me quedé ahí, en mi rincón, en mi café, con mi nieta en brazos. Martín comía su pastel en la barra, solo. Él ya no era el rey de mi casa. Era un cliente más. La nueva dinámica estaba clara. Yo era la dueña. Yo era la matriarca. Yo ponía las reglas. Isabela se durmió en mi pecho. Le di un beso en la frente.
Esta niña no crecería pensando que su abuela era invisible. A esta niña yo misma le iba a enseñar a leer. Primero las recetas de cocina y después las escrituras de la casa.